buenos días queridos y apreciados hermanos. Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente en esta hermoso, maravilloso amanecer, nuevo despertar. Damos gracias pues al Señor que nos permite poder estar nuevamente por acá, por estos medios, por este ministerio internacional, el cual soy parte, Unicristo, allí con el apóstol, pastor Marcelo Parrella. Él es de allá de Argentina, pero está residenciado en Brasil, Río de Janeiro. Saludo para su amada esposa, saludo para los maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, que están allí también juntamente como equipo, todos allí en hermandad, todos allí en armonía, en unidad, dando a conocer pues el misterio del Evangelio, el misterio que tuvo oculto por los siglos y por las edades y que ha sido revelado, nos fue revelado por la gracia del Señor. Saludo para todos en este maravilloso día. Un placer, les saluda desde Venezuela su hermano ministro de la palabra por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas. Es un placer para mí ser parte de este equipo, valga la redundancia, donde estamos compartiendo día a día allí el Evangelio, la palabra del Señor. He venido compartiendo pues en este tiempo una palabra allí acerca de la vida del reino. Fíjense que la palabra reino, ¿qué significa? ¿Por qué la Biblia habla acerca del reino? ¿Por qué fue tan importante hablar del reino? Por medio del Señor Jesús, quien lo hizo en todo su ministerio y en todas sus predicaciones, tuvo que nombrar algo siempre acerca del reino. Reino de Dios o reino de los cielos. Eran las frases que fueron anunciadas allí. Incluso el mismo Juan el Bautista, iniciando y preparando el camino para el Mesías, anunciaba el reino de Dios, el reino de los cielos, e invitaba a las personas de su tiempo a que cambiaran su manera de pensar, porque el reino se había acercado. Es interesante analizar todo esto, porque muchas veces en el tiempo presente vemos que son palabras que ya no se toman en cuenta por su desconocimiento. En los primeros siglos sí fue de mucha importancia cuando se expande el Evangelio por todas esas regiones. Allí paso a paso lo vamos a ir estudiando. Como el apóstol Pablo y los apóstoles, cuando comenzaron esa travesía de predicar el Evangelio, era el Evangelio del reino y el nombre del Rey. En este caso, el Señor Jesucristo. Era el mensaje que ellos llevaban. Y eso lo podemos verificar leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y allí podemos ver cuando podían llegar a todas esas regiones, cuál era el mensaje que ellos daban. Incluso el mismo apóstol Pablo fue lo que predicó acerca del reino y acerca del rey. Pero ¿por qué un reino? Es la pregunta que hoy nos surge. ¿Por qué hoy no vivimos? ¿Por qué hoy no vivimos bajo reinos? Bueno, los reinos antiguos políticamente no se llaman reinos, se llaman repúblicas o gobiernos parlamentarios, como en el caso de Inglaterra. El gobierno inglés es un gobierno parlamentarista. En algunos otros países también están esas figuras, hoy gobiernos presidencialistas, y existen algunas monarquías, no como las monarquías absolutas del siglo XVI. Es decir, ha habido un cambio. Sin embargo, la palabra reino sigue llamando la atención. Pero para conocer su origen, tenemos que ir a la etimología de la palabra, como lo hemos estado haciendo con estos estudios que hemos venido compartiendo. ¿Qué significa originalmente la palabra reino? Influencia de poder, de dominio, gobierno. Es muy general. Y control también, pudiéramos decir todo lo que pueda estar bajo el dominio allí, y lo estuvimos viendo cuando Dios crea al hombre, lo crea con ese propósito de dominar, de subjuzgar,
de llenar la tierra y señorear sobre ella. De esa manera, vemos que el origen de la palabra reino ya estaba allí implícito en el propósito de la creación del hombre. Y hemos estado hablando de eso, de que el hombre fue creado para gobernar, para reinar, y es por eso que todos los seres humanos, cuando no tienen control de las situaciones, se incomodan. Si no tienes control de tu salud, te vas a incomodar. Si no tienes control de tu finanzas, te vas a incomodar. Si no tienes el control de tu familia, te incomodas. Si no tienes el control de la situación que te rodea, te incomodas. Porque fuiste creado para tener control de lo que te rodea, de los recursos que te rodean. Y es por eso cuando Cristo viene, Él viene anunciando nuevamente el reino que Dios allí piensa precisamente en su plan maravilloso de volverle ese dominio al hombre y que el hombre vuelva a tener el control por medio de Cristo. El reino de Dios ha venido, el reino de Dios ha llegado y es el mensaje que tenemos que darle a los hombres en este tiempo de que Cristo reina, de que Cristo reivindicó al hombre nuevamente para que sea portador de ese reino. Fíjense que a sus discípulos, cuando les enseña a orar, le dice, cuando ustedes estén orando, díganle, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino. Cuando vamos a la realidad, lo que el Señor Jesús quería transmitir, es cierto, pues en alguna oportunidad el Señor Jesús, hablándole allí acerca de la venida del reino, dice, no se dejen engañar. Cuando alguien les diga, el reino de Dios está aquí o está allá, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y dice, si yo echo fuera demonios, si yo estoy sanando enfermos, si yo estoy anunciando a los pobres el evangelio, es porque el reino de Dios ha llegado. Bueno, son frases que el Señor Jesús indicaba allí para mostrar el propósito por el cual Él había venido. Es para que el hombre volviera a tener la autoridad que perdió al principio, el dominio, el poder sobre la creación. Y por supuesto esa relación con el Dios eterno, esa conexión con la fuente, porque así como el pez fuera del agua muere, el árbol desarraigado fuera de la tierra muere, comienza a morir. Así también es el hombre sin Dios. El hombre estuvo agonizando en esos miles de años hasta que viene nuevamente a conectarse con la fuente de vida, el Rey eterno. Para eso vino Cristo, para que hiciéramos nuevamente la conexión con la fuente original, Cristo. Y es interesante ver cómo estuvimos hablando de cuando se pierde el reino, al principio que Adán pierde ese dominio, los hombres en su afán de gobernar inventaron cosas, inventaron religiones, inventaron sistemas de dominio, de gobierno, para poder controlar no solo a los animales, sino también a los seres humanos, aplicando allí una deformación del propósito original de dominio que Dios había puesto en el hombre, de dominar a otro hombre. Y estuvimos leyendo la vida de Nimrod, quien fue poderoso cazador, que es el primero que establece un reino, que establece un dominio terrenal y empieza a dominar a los pueblos por medio de la manipulación y específicamente en la creación de una religión idolátrica, donde se presentaba el mismo pues, como un dios, ese tipo de dios que se llamaba Nimrod, le llamaban terafines. ¿Qué es un terafín? Bueno, un hombre que se hace llamar Dios, que quiere ser alabado. Nimrod fue un terafín, un dios terrenal, y su esposa era una profetisa. Ellos se inventan allí una historia que ponen a ese niño que nace, le ponen Tamuz. Nimrod, cuando muere, su esposa Semirami, de allí viene una serie de rituales y de creencias cerca de Nimrod y de su esposa
Semiramis y de su hijo Tamuz, que empezaron a ser adorados. Fíjense que lo interesante de todo esto, que el hombre de ese sistema idolátrico creado por Nimrod buscó fue dominio de los pueblos, porque nunca antes nadie había podido dominar a los hombres. Siempre los discursos, los mensajes se perdían en lo que pasaban de 100 personas. Ya no se podía mantener un discurso, un mensaje, era difícil que el mensaje trascendiera, pero a través de estas ideologías que inventó Nimrod, de ser poderoso en la tierra, de ser una torre que llegara hasta el cielo, de que ellos estaban rebelados contra Dios y de que él mismo tenía poderes mágicos con todo eso que él creó. Ese el discurso entonces fue que pudo, a través de ese discurso fue que pudo trascender y llegó su dominio, como dice allí Génesis capítulo 10. Vamos a ubicarnos en el libro de Génesis. Vamos a leer Génesis capítulo 10. Nos ubicamos en Génesis capítulo 10. Allí el versículo 8. Vamos a leerlo del 8 al 11. Génesis capítulo 10, del 8 al 11. Leemos allí en el nombre del Señor. Leo. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, y fue el comienzo de su reino, o sea, de su gobierno. Ere Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Galac. Allí varias regiones fueron influenciadas por ese poder de religión y de dominio por la fuerza política. Y muchos pueblos después se levantan allí y vemos los pueblos de Sodoma, de Gomorra y todas las ciudades vecinas, cada uno empezó a establecerse como reyes. Y allí vemos el crecimiento de Egipto y varios pueblos que tenían reyes, cuando Dios se propone ahora de hacer una nación. Aparece allí en Génesis capítulo 12. Dios se propone en su corazón de hacer una nación. Cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice a Abraham, de ti haré una nación y te serán benditas todas las naciones, las familias de la tierra. Pero cuando Dios se propone hacer esa nación, es interesante ver cuando el pueblo sale del desierto, después que ha pasado 400 años, bueno, Dios de inmediato no le da un rey, le da a ellos, es una ley. Es importante esto cuando se estudia del constitucionalismo, es que los hombres piensan que es una invasión del renacimiento de la ilustración, pasar del dominio del hombre al poder, al dominio de la ley, es decir, el gobierno de la ley y no el gobierno del hombre. Cuando se pasa entonces ese gobierno, de la ley, cuando lo establecieron estos filósofos modernos, como en el caso de John Lewis, que habla del constitucionalismo, es una idea que que viene gestándose por los filósofos antiguos. Cuando leemos en las escrituras que Dios saca al pueblo al desierto, ese pueblo que ya había crecido casi 2 millones de personas, Dios lo primero que le entrega es una ley. La conocemos como el decálogo, pues, de los 10 mandamientos, con todas sus enmiendas, con todo lo que va desarrollando esa ley, leyes civiles, leyes ceremoniales, incluso leyes que se podían utilizar como anacronismo allí, leyes penales, porque también habían consecuencias para aquellos que cometieran algunos delitos, algunos robos, incluso quitarle la vida a alguien. Ya había un sistema jurídico creado por Dios. Una vez que saca al pueblo que va en camino por el desierto, pero fíjense, le está dando allí la ley, pero todavía no le ha dado al rey, mucho antes que los filósofos pensaran, pues, un sistema constitucional, ya Dios lo había establecido en la antigüedad. Claro, no le conviene a los hombres darle pues la gloria a Dios, que los hombres entiendan que Dios fue el primero que creó el gobierno de la ley, fue Dios.
primero que los filósofos de la modernidad. Podemos leer también allí, podemos ubicarnos en el libro de Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio se puede ubicar el versículo, capítulo 17, el versículo 14. Vamos a leer aquí también 17, 14. Leemos allí: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Dice allí, cuando Dios les da esa ley que van por el desierto, es interesante porque Dios le da la ley acerca de Dios le da la ley acerca de un rey. Es decir, como es en el derecho, pues ya Dios se anticipaba de eso, que el pueblo iba a pedir un rey. En el estudio del derecho se le llama una ley administrativa, porque le está diciendo cuál debe ser la conducta del gobernante. Cuando lo tuviera en ese momento, lo que los iba a gobernar a ellos era la ley y no un hombre. La idea de un gobierno de la ley y no del hombre, no viene de la era del Renacimiento o la era de la Ilustración o de los filósofos modernos, viene de Dios. Desde el principio, cuando Dios crea a su pueblo, Israel, lo primero que les da es la ley, es decir, que a ellos los gobernaba era la ley. No tenían ningún hombre como rey que los dirigiera, que les tenía que tenía que decir qué tenían que hacer. Tenían la ley para que la pusieran por obra y que la ley gobernara la vida del pueblo. Un sistema totalmente único, no tenía rey. El rey vino muchos años después. El mismo rey tenía que escribir una copia de la ley, de lo que estamos leyendo en este libro, pues completo, pues los mandamientos de la ley que Dios estaba mandando, pues era una tarea. Se dice que una copia de todo esto podía llevarse unos 3 años, paso a paso. Eso era lo que tenía que hacer el rey, para que él mismo se aprendiera la ley. El propósito de Dios cuando crea al hombre es para que no gobierne a otro hombre. Y la única forma de que el rey de Israel supiera que no estaba para gobernar a otro hombre, sino para gobernar recursos. Era leyendo en la ley y leyendo constantemente en ella, para no ponerse sobre sus hermanos. La idea de Dios era que la gente obedeciera la ley antes que a un hombre. Eso es lo que se le llama el imperio de la ley, gobierno de la ley. La gente sabe cómo debe conducirse allí a través de la ley, porque está establecido en una norma y no porque tiene alguien que amenazándolo para que cumpla eso. Así que lo que está allí establecido, y por eso un buen ciudadano va a cumplir lo que la ley ordena. Y vamos al primer libro de Samuel, capítulo 8. Aquí el pueblo pide un rey. Fíjense, aquí ya habían pasado muchos años. Aquí vemos hasta este momento no había un rey. El pueblo elegía autoridades que le llamaron jueces, aquí en primero el libro de Samuel, capítulo 8. Pero el juez no era un rey, era un juez que el pueblo le daba la confianza de dirimir los conflictos y oír la voz de ese juez, porque consideraban al juez porque era el hombre de confianza. Bueno, hay filosofías que piensan de un sistema donde las personas eligen antes que quieren que le lleven pues, los casos pues, para que sean juzgados. Es decir, un sistema totalmente judicial, pero elegido por las personas, como lo estamos viendo aquí en este libro, no público, sino privado. Cuando Samuel deja a sus hijos, no tenía la confianza del pueblo porque se dejaban sobornar. ¿Qué dijo el pueblo? No queremos que ellos sean jueces. Para evitar esto, elígenos un rey, le dicen al padre de los hijos de estos jueces, a Elí. Para evitar esto, elígenos un rey, a Samuel. Le dicen a Samuel, elígenos un rey. Para evitar esto, elígenos un rey. Es allí donde entra el conflicto,
fue por causa de estos jueces. No eran dignos de la confianza del pueblo, porque la confianza no se impone, la confianza se gana. Y el pueblo no confiaba en ellos por la conducta que tenían. No eran como Samuel, que ninguna de sus palabras cayeron por tierra. El pueblo confiaba y amaba la vida de Samuel, pero de sus hijos no. Pero de sus hijos no. Es el mismo enunciado como comienza allí las escrituras, el capítulo que acabamos de leer anteriormente en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, el versículo 14. Esto es interesante, aunque ellos no lo sabían, y Dios, aunque ellos no lo sabían, Dios era el rey de ellos. Dios era el rey, Dios le había dado la ley, pero Dios era el rey, Dios estaba allí siempre. Estaba la ley y no había un rey físico, un hombre, pero Dios, conscientemente, Dios era el rey de ellos. Y como rey, cuando ellos estaban bajo ese reino de Dios, ¿qué hacía Dios? Bueno, les sustentaba con señales y prodigios, los cubrió en el desierto con columnas de nube para que el sol no los fatigara, y una columna de fuego para protegerlos del frío. Los alimentó con el maná y con codornices, es decir, como rey sobre Israel, el mismo Dios proveyendo, protegiendo, guiando, enseñando, bueno, a este pueblo. Esto es maravilloso poder entenderlo, cómo se manifestó esa primera oportunidad allí y el reino de Dios sobre Israel. Dios le estaba diciendo a Samuel: no te están desechando a ti, le dijo el Señor a Samuel, me están desechando a mí para que no reine sobre ellos. Esto es interesante porque cuando ellos deciden tener un rey y Samuel les empieza a decir todo lo que hará el rey, fíjense que iba a ser el rey. Bueno, iba a tomar a los hijos del pueblo para que le sirvieran como militares, a sus carros de guerra, para que hicieran armas para las mujeres, para que fueran cocineras, amasadoras, diezmaran, empezarán a cobrar los impuestos. Hasta ese momento Israel no conocía nada de eso, porque él reinaba sobre ellos, Era Dios. Cuando ellos deciden meterse en ese sistema de tener un rey, ahora tenían que someterse a ese rey, conforme a lo que estaba escrito, porque Dios se los estaba diciendo. Hubo reyes allí. Cuando leemos en el libro de los reyes, se le llama primer libro de reyes y segundo libro de reyes. La mayoría de los reyes fueron malos y pasaban a los hijos de Israel por fuego, es decir, los utilizaban para hacer sacrificios a sus dioses, según las mismas escrituras, y casi todos se aliaron con naciones que Dios les dijo que no hicieran negocio allí con ellos, que no se aliaran a ellos. Bueno, las reliquias y los utensilios sagrados del pueblo de Dios es como cuando una persona quiere hacerse cargo de su vida y hacer las cosas por su propia cuenta y no se da cuenta que Dios lo está guardando. Quiere ser guiado por sí mismo, y yo me voy a esforzar por mí mismo, dicen algunos, no quiero depender de Dios. Prácticamente eso era lo que el pueblo de Israel le estaba diciendo cuando Dios crea a esta nación con todas las características de la nación de la modernidad del tiempo presente, o de la modernidad, el territorio, población, una constitución, incluso sin tener un señorío de un hombre sobre ellos. Pero ya Dios había constituido la nación con un sistema totalmente jurídico que gobernaba la nación mucho antes que después que los hombres establecen esto como doctrinas a los pueblos. Bueno, Dios a través del profeta Isaías le dice: yo soy Dios, legislador, le dice Dios al pueblo a través del profeta Isaías: yo soy Dios, legislador y juez, y soy rey, el Señor. Allí, yo soy rey, yo soy juez, yo soy legislador. Bueno, el Señor les dio una ley al pueblo para que ellos se conducieran, pero ellos pues pidieron un rey. No tuvieron la confianza de estos jueces que verdaderamente pudieran
eh, atender algunos casos, algunos problemas, pero estos jueces se habían corrompido, pues, y no tenían la confianza el pueblo no tenía la confianza en estos jueces y no era como Samuel, pues un hombre totalmente de confianza, un hombre totalmente respetuoso, temeroso de Dios. Pero este pueblo pues hizo totalmente lo contrario y pidieron un rey. Y llevándole siempre pues la contraria a Dios. Bueno, allí está esta palabra. Espero pues que podamos escucharla, puedan ser de bendición para sus vidas, puedan ser de gran edificación para su vida. Estamos hablando acerca del reino. Ese es el tema que hemos venido compartiendo por estos medios de comunicación acerca de la vida del reino, el evangelio del reino. Eso es lo que estamos anunciando, dando a conocer el reino de Dios en este tiempo maravilloso, dando a conocer el evangelio del reino. El reino de Dios ha llegado, el reino de Dios está entre nosotros, el reino de Dios es influencia, es dominio, es poder, es autoridad. El reino de Dios está siendo impactado. Estamos anunciando el reino de Dios. Estamos anunciando el reino y el rey que es Jesucristo, el rey, nuestro Señor Jesucristo. Anunciamos ese reino poderoso. Ese reino ha llegado, está siendo impactado, está siendo anunciado a todos los pueblos, a todas las naciones, en todas partes, en todos los lugares del mundo. Estamos dándolo a conocer. Bueno, ha sido un placer haber compartido en esta hermosa mañana, en este nuevo día. Un saludo nuevamente para el pastor Marcelo Parrella, a este Ministerio Internacional Unicristo. Le saluda por aquí su hermano en Cristo, ministro de la palabra, por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas de Venezuela. Mil bendiciones para todos, mil bendiciones para todas. Gracias por habernos dado la oportunidad de poder compartir en esta mañana esta palabra maravillosa para todos y todos los que nos pueden escuchar y pueden sintonizarnos a través de Unicristo.